Recording in progress. ¿No entendió? ¿No entendió? No. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Hay cuenta? Te corresponde informar a la sesión de los siguientes asuntos. En primer lugar, de un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República haciendo presente suma urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad de prospectiva y desarrollo sostenible basada en conocimiento y modifica la ley 21.101 que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Innovación, Conocimiento e Innovación. Y en segundo lugar, un oficio de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Antonia Orellana, respondiendo a otro oficio enviado por esta comisión relacionado con la existencia de becas de estudios otorgadas por parte del Estado a personas que se encuentran inscritas como deudores en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Estos documentos se encuentran a disposición de los señores senadores en comisiones en papel. Sí, Okay. le voy a dar una copia, senador. No lo tenía. Okay. Está a disposición entonces los señores senadores. Muchas gracias. Estamos especialmente convocados hoy día para avanzar lo más que podamos, ojalá hasta votarlo en general, que es la idea en general, el proyecto de ley que genera una nueva institucionalidad prospectiva, palabra que me pone nervioso, y desarrollo sostenible basado en conocimiento y modifica la ley 21.105 que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en los términos que indica, que es una propuesta largamente trabajada en esta comisión y por varias personas vinculadas al mundo de la ciencia o al mundo de lo público en distintas instancias, en distintos gobiernos, en distintos momentos, y ese es el mérito por lo cual hemos hecho una invitación especial a los cuatro que nos van a exponer, precisamente tratar de ver, digamos, el grado de acuerdo que hay respecto a este proyecto y si alguna de sugerencias o ideas que ustedes nos puedan otorgar. Así que, dicho eso, ministra, la saludo. Partamos, le ofrecemos la palabra en primer lugar al exministro don Sergio Bitar. Yo sé que estos temas de futuro pueden ser breves o extensos. Yo trataría de 15 minutos, ojalá, digamos, o es posible, o estoy hablando utópicamente. ¿Qué cree usted? Para tratar de ver los cuatro proyectos y hacer las consultas del caso, digamos. ¿Sobre esto? Sobre esto mismo. Y solo sobre esto. Me comprometo. Sobre esto. Presidente, gracias por la palabra. Saludar a los invitados, ministras, los exministros, al equipo que participó en la prospectiva y particularmente a Sergio. Yo tengo un inconveniente que a las 4 tengo una reunión con la Subdere y el alcalde de Corral. Voy a la Subdere y vuelvo. Yo dejo mi voto a favor, obviamente, porque me imagino que vamos a votar a favor en general para abrir la discusión. No quiero ser descortés voy y vuelvo, o sea, porque tenemos hasta las 5, pero eso siempre demora un poco. A ver, tenemos dos opciones. Primero, votar la semana siguiente. O dos, abrir la votación ahora, cosa que tiene cierta complejidad porque obliga a despachar, a terminar la votación hoy día. Yo, por lo que lo alcanzo a entender, hay un acuerdo bastante transversal respecto del sentido de esta sesión. Entonces yo propongo las dos alternativas de razonamiento de la comisión. Senador Chaguán. Sí, presidente, independientemente que nosotros tengamos diferencias respecto de dónde debe estar ubicado el órgano prospectivo, nosotros creemos que no debe estar alojado en el Ministerio del Interior, sino que debe ser un órgano más bien autónomo. Eso fue el trabajo de la comisión que me tocó liderar junto con Sergio Bitar y con las dos Paola, la Paola Seitún y la Paula, y ellas cada una en sus respectivas subcomisiones técnicas. Creemos que esta es una materia en la cual, por supuesto, que hay que abrirse a la discusión y ojalá podamos ahora votarlo a favor, la idea de legislar, para luego producir todo el proceso de conversación para ver dónde podemos ubicarlo, qué facultades, cuál es la integración. Entonces yo presidente, sería partidario de abrir la votación inmediatamente, que pueda votar el senador Durreste, y luego empecemos a la discusión de fondo, dónde debiera estar,
porque todos creemos que tiene que haber un órgano prospectivo. O sea, el tema es dónde se ubica, qué facultades y qué atribuciones. Eso es. Ok, si le parece, abriríamos la votación para estos efectos independientes de que se guarda obviamente los tiempos para poder generar la indicación. Se abre la votación, senador Durresti. Sí, por lo que señalaba que voy a ausentarme un par de minutos, dejo mi voto a favor y sin perjuicio de la discusión que haremos en particular de algunas observaciones que haré y espero en la próxima sesión discutir algunos temas de becas y los oficios que hemos tenido en los últimos días. Ok, se consigna el voto. Y también que llegó el informe del Ministerio de la Mujer respecto de las becas que se le han dado a los deudores de pensiones, alimentos, y estamos a la espera de que llegue el listado de aquellas personas con violencia intrafamiliar si han sido beneficiarios de becas. Le pediría a la Secretaría eso también, que pudiéramos apurar la respuesta de eso. Pero voto a favor y éxito en la comisión, don Sergio Vitar. Muchas gracias. Se consigna el voto a favor y ofrezco la palabra a don Sergio Vitar. Presidente, muchas gracias. Y a los senadores y senadoras. Quiero hacerlo muy breve y voy a enfatizar los puntos que yo observo de diferencia entre el proyecto que nosotros preparamos y el proyecto del Ejecutivo, para que ojalá la discusión se concentre, entre otras cosas, sobre aquello, para los fines de tener una agencia que sea lo más cercano a la forma más moderna que hemos detectado en esta materia. Lo primero que quiero decir es que acá hay un gran esfuerzo de esta comisión, del Senado y de la mesa de prospectiva, que hasta ahora no lo había habido en el Senado, de lo que yo recuerdo y desde muy al principio que empezó la democracia. Y realizamos de manera sistemática 25 sesiones que culminaron con la presencia, con sus respectivas exposiciones sobre la necesidad de una institucionalidad nueva, de los 4 presidentes de la República vivos hasta ese momento. Con expertos internacionales, entre los cuales fue muy útil la presencia de un ex primer ministro finlandés, que además había sido miembro de la Comisión de Futuro del Parlamento finlandés. Había ocupado cargo en ambos poderes del Estado. El jefe de la oficina española, que está localizada en el gabinete del presidente del gobierno, la jefa de prospectiva y estrategia de Finlandia, ubicada en el gabinete del primer ministro de Finlandia, la Unión Europea, a través de sus expertos, mejores expertos que trabajan con la Comisión Europea y con el Congreso, con el Parlamento Europeo, y también un latinoamericano, Colombia, que tiene una dirección de planificación que es una de las más avanzadas. Se invitó ministros que expusieron sobre distintas materias donde ellos habían realizado esfuerzos de prospectiva. Energía 2050, política internacional al 2030, los proyectos en materia de estrategia de infraestructura, que son los más habituales en los trabajos que se hacen en otras partes, por cierto, también en tecnología. Y se recogió un conjunto de antecedentes muy importantes para que después, cuando ustedes discutan este punto, esté presente, de las mejores prácticas, especialmente de Singapur, Canadá, Francia, Estados Unidos, España, Finlandia, que ya los mencioné, para ver cuál es el mejor sistema para resolver estos problemas y abordar las tareas de futuro. Hay una diferencia que quiero dejar presente acá, muy importante, respecto de los casos estudiados y América Latina, y es que este es un régimen presidencial. Los otros son todos parlamentarios y por lo tanto eso involucra de distinta manera a los dos poderes del Estado, estimula más bien una colaboración que lo que es más propio de América Latina, de regímenes presidenciales con
con mucho poder en algunos casos y regímenes parlamentarios y sistemas parlamentarios o parlamentos débiles o fragmentados. Entonces, el equilibrio entre las dos instituciones para los fines de diseñar algo que no sea del Ejecutivo estrictamente, sino que sea del Estado, es una cuestión muy importante tener en cuenta. Dicho eso, los 6 puntos que a mi juicio deben ser revisados para los fines de obtener algo más cercano a lo que hemos visto de países avanzados son: 1. En la comparación de los dos proyectos, que está en manos de ustedes, aquí está, esta es la versión del proyecto comparado que debieran tener en sus manos, o para las próximas reuniones, y que lo examinó y ordenó nuestro colaborador en materia del proyecto, que es el profesor Carlos Carmona. El primer punto se refiere a la naturaleza de este consejo o de agencia en cuanto a que no es el gobierno en el sentido de que elabora la estrategia del gobierno. Entonces, aquí hay un punto muy importante. Si ustedes ven el texto, en el texto del gobierno dice: le corresponde elaborar y revisar la Estrategia Nacional de Futuro y Desarrollo. En la concepción de todos estos organismos internacionales, este organismo elabora informes que provean información y propuestas al gobierno y demás autoridades políticas, pero la decisión de una estrategia del gobierno es una estrategia política, que no necesariamente corresponde a una institución que pretende ser transversal. En ese sentido, del primer punto, quiero también destacar que en nuestro documento dice formular recomendaciones estratégicas integrales y específicas de mediano y largo plazo al presidente de la República. En el caso del proyecto del gobierno dice: la estrategia es elaborada por el Consejo y debe ser actualizada cada 4 años. Allí hay una primera diferencia que yo quería remarcar. La segunda se refiere a la vinculación, la autonomía para tomar sus decisiones respecto del gobierno. En el caso específico nuestro, este tema se plantea en términos de proponer criterios, define una serie de funciones para alinear los estudios de futuro en los distintos ministerios, apoyar a los grupos de estudio de futuro en los ministerios, en las gobernaciones, pero no coinciden en los temas relacionados con la duración de los consejeros. En el proyecto del gobierno se habla que dura de 4 años, y en la designación, en la elección de los consejeros, nosotros diseñamos un sistema más claro de los dos poderes, cómo se proponen y cómo decide el Senado, si es el Senado, y respecto de la designación del director, que en el caso del Ejecutivo lo nombra el presidente, en el caso nuestro planteamos que lo nombre el Consejo, los consejeros. Entonces hay un tema con la autonomía. En ese punto también hay una diferencia respecto del número. El gobierno plantea 15 miembros del Consejo y los propone como representantes también de lo que nombren los gobernadores. El Consejo nuestro está planteado en términos de 7. También en materia de la autonomía, que es el segundo punto, los plazos que mencioné tienen que ajustarse de manera de que no se terminen con el gobierno, ni se designen con el gobierno, sino que tengan una permanencia más continua y estable. El tercer tema se refiere a el comité del gobierno. El gobierno en su proyecto plantea el comité que crea el proyecto es de desarrollo productivo. El nuestro dice el comité es de prospectiva y estrategia y es más amplio, no es solo del desarrollo productivo. Entonces, eso es otra materia que hay que ver el alcance de las materias que va a abordar. Y en su vinculación con el gobierno
se plantea un comité de ministros por el gobierno. Nosotros revisando la experiencia, aquí es muy complejo este tema de cómo se hace, de manera que el gobierno cuando vincula a este consejo con las decisiones gubernamentales tiene que tener un nexo, y ese nexo en el caso canadiense, que el que asumimos es de subsecretarios, es un grupo de subsecretarios, con un subsecretario coordinador que informa de lo que está proponiendo esta agencia en materia de estrategia o de políticas, o recibe de ella también algunas sugerencias. No es de ministro, hemos pensado que los temas a nivel del Consejo Ministerial está lleno de consejos ministeriales, no va nadie a los consejos ministeriales, no van los ministros, entonces esto puede ser una fórmula vacía. El cuarto punto de los 6 que menciono ahora es la relación con el Parlamento. En esa materia no hay una referencia en el proyecto de gobierno. En el caso nuestro se habla de elaborar además un informe anual a la Cámara de Diputados y al Senado, el mes de marzo de cada año, que ustedes pueden discutir, pero hay una función que cumple este servicio o esta agencia para vincularse con el Congreso. Hemos seguido un poco ver cómo nos aproximamos a la lógica de Finlandia, que hay una propuesta que viene del primer ministro, se manda al gobierno, al Parlamento, el Parlamento tiene equipos para replicar, tiene el apoyo de una universidad, que es la Universidad de Turku, que la proporciona también datos para replicar, y así se produce una interacción que nos parece positiva para los fines del pensar una estrategia de largo plazo, que por lo más es un proceso, no es un acto, no es un documento. En este cuarto punto, entonces, creo que la transversalidad que provee el Parlamento es esencial. O si no, vamos a tener cambios cada cierto tiempo, cambió un gobierno de izquierda por un gobierno de derecha, o de aquí y de allá, y esto entonces desestabiliza la función que necesitamos establecer para el futuro. El quinto punto se refiere a la descentralización. Hay que ver cómo se opera. Ahora tenemos gobiernos regionales, de manera que van a buscar ellos una forma de tener una estrategia, cómo se vincula a esos gobiernos regionales con esta agencia, de manera de apoyarlos, cómo se representan. El gobierno plantea una forma de representación directa, hay que buscarla, si es esa la más adecuada, o vamos a tener un consejo de gobernadores y son ellos los que proponen los nombres, de qué manera se eligen también estos nombres por la vía de la alta dirección pública. Y nosotros proponemos algo que podría funcionar, que es las macroregiones, de manera que esta agrupación estratégica se haga por macroregiones y no solo por una región, son 15, no va a ser posible. Y también en esto de la descentralización está contemplado una función, en nuestro caso, que es la formación de funcionarios públicos, porque cada vez que esto pasa, el problema que tenemos es que se propone una forma de organización en alguna parte, en algún ministerio, en algún servicio, y llaman y preguntan, ¿me puede mandar gente? No tenemos gente, ¿cómo se hace esto? ¿Qué metodología se usa? Entonces, tiene que haber una función de formación. Y la última es que, de lo que vimos en todos los países más avanzados, esta tarea tiene que hacerse con un mecanismo de resonancia en la sociedad y de participación de la sociedad. Tiene que haber debates nacionales. Y también aquí propusimos que si es regional y hay debates, le da un espacio para que senadores y diputados puedan activar en sus respectivos distritos o circunscripciones esta materia y que sea, por lo tanto, algo que aliente la discusión en esa región y alimente al parlamentario y a los gobernadores y al gobierno regional de esa materia. Entonces, el tema de escuchar y de participar nos parece una cuestión fundamental. Estos son los 6, hay muchas otras cuestiones que están puestas allí que yo creo que son perfectamente manejables. Y termino con el nombre. A mí no me parece secundario el tema del nombre. Nosotros hemos utilizado y hemos revisado los nombres en todos los países para extraer algo que fuera más útil.
Y el nombre que encontramos se acomoda más a lo que tiene Singapur, que habla de un centro de estudio de futuro estratégico, habla de futuro y habla de estrategia, que son dos conceptos claves. La palabra prospectiva tiene poca comprensión de la ciudadanía. Entonces tenemos que irnos a una fórmula que tenga las palabras futuro y estrategia, y además pensé que da una sensación de mayor actividad el concepto de acción, el concepto de agencia, aunque desde el punto de vista de la definición dentro del Estatuto Administrativo y la organización del Estado es un organismo público descentralizado con autonomía reforzada, pero que tiene eso más que la palabra consejo, que tiene un sentido más estático, más reflexivo, pero sin acción. De manera que hemos propuesto la forma agencia de futuro estratégico, que creo que tiene una mayor fuerza en la palabra que la fórmula que presentó el Ejecutivo, el Consejo Nacional de Futuro y Desarrollo. Esos son los 6 puntos que quiero mencionar, que marcan una diferencia para que sean tal vez tomados en cuenta y referidos uno por uno cuando se discuta el tema en la comisión en particular. Muchas gracias. Gracias a Sergio Vitari. Yo quiero agradecer en particular el trabajo de todos los expertos que estuvieron trabajando, más de 80 expertos que trabajaron durante largo tiempo, las 2 subcomisiones técnicas, agradecerles a las 2, a Paula y Paola, por el tremendo esfuerzo que realizaron, también a la Carola, que también estuvo participando muy férreamente en este proyecto, y por supuesto también a todos aquellos que nos acompañan hoy día y que fueron parte también de este trabajo. Agradecer también a la Academia de Ciencias, que nos ha estado acompañando siempre en esta discusión, como en todas las demás, y en esta comisión en particular, a los expertos, los premios nacionales que nos acompañan. Así que muchas gracias por aquello. Y en lo particular, señalar que yo comparto íntegramente, ministra, lo planteado por el exministro, ex senador y amigo Sergio Vitari. Paola Aceituno, adelante. ¿Ahí quedamos bien? ¿Sí? Sí, bueno. Buenas tardes, presidente, que es presidente de la comisión, senadores, senadoras, ministra. Creo que tengo que agregar solo un par de ideas a lo que dice Sergio, que ha abordado la mayoría de las diferencias. Y, por supuesto, agradecer la oportunidad de que podamos mirar y alcanzar una institucionalidad. Eso yo creo que es lo más valioso de todo esto, independiente las diferencias que haya. Entonces, yo creo que el proyecto del Ejecutivo tiene ciertas características que están muy inclinadas a lo que es la ciencia y tecnología y la producción. Por lo que yo he leído, entonces es como un CTCI 2.0, ¿ya? Sabemos que el CTCI ha sido transformado 3, 4 veces, esta sería la 4ª vez, me parece. Entonces, entiendo por qué ese énfasis. Incluso cuando uno lee el proyecto en la parte de los antecedentes, cuando se refieren a las experiencias internacionales, hablan, por ejemplo, de Alemania con el Foro de Alta Tecnología, en Estados Unidos con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en España con el Consejo Asesor de CTCI e Innovación. O sea, todo muy marcado, la experiencia que ellos traen para elaborar este documento está enfocado en ciencia y tecnología. En cambio, en España, lo que nosotros sabemos que existe en prospectiva es la Oficina Nacional de Prospectiva. No tiene nada que ver con el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología. Como dice Sergio, es una visión mucho más amplia la de la prospectiva. Lo mismo de la Oficina Nacional de Prospectiva de Finlandia, que tiene una estructura institucional de foresight del gobierno. Entonces, yo creo que si revisan la experiencia que nosotros presentamos versus la experiencia que está citada en los antecedentes, hay una gran diferencia que es la que
ha hecho que tengamos esta brecha, porque están analizando la experiencia de consejos nacionales de ciencia y tecnología y no de prospectiva. Entonces, los 7 u 8 ejemplos que aparecen ahí tienen ese enfoque. Por algo entiendo que sea el corazón del proyecto eso, pero imagínense que una definición de la prospectiva es una disciplina de las ciencias sociales. O sea, eso ya habla de otras características que tiene que tener esta institucionalidad, que más que nada entrega información para que otros tomen decisiones, no es para que sean juez y parte, ¿ya? Entonces, más que nada yo quisiera llamar la atención sobre los ejemplos que están tomando y con las experiencias internacionales que realmente se dedican a esta actividad. Así que eso es lo que yo podría aportar. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Paula Solar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Saludar a senadores, senadoras, a la ministra y a nuestro exministro también. Bueno, yo obviamente que estoy absolutamente de acuerdo con lo expuesto tanto por Sergio como por Paola, pero sí me gustaría hacer algunos énfasis. Uno de ellos es el trabajo prelegislativo que se hizo para poder desarrollar el proyecto que en su momento fue presentado acá. Y un poco recordar, porque no solamente estamos hablando de una gran cantidad de reuniones que fueron estas 25 sesiones, que se tuvieron con expertos y expertas tanto de la derecha como de la izquierda, sino que también de distintos organismos internacionales en América Latina y en Europa, sino que también por los estudios de política comparada, en donde la Biblioteca del Congreso fue fundamental para poder hacer un análisis más acabado de lo que realmente había en perspectiva en el mundo y cómo esas experiencias se habían llevado a cabo para poder ver qué es lo que nos servía en Chile y qué no nos servía en Chile. Y rescatar desde ese punto de vista lo que mencionaba Sergio. Nosotros somos un partido, un país con un régimen distinto a lo que tienen otros países y también tenemos que bajar esa experiencia. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con los comités interministeriales? ¿Qué es lo que ha pasado con los consejos que ya también hemos tenido en el país, como el CENID, el CENIC, el Consejo CTCI, etcétera? Entonces, toda esa experiencia, ver qué funciona, qué no funciona y qué fue lo que sucedió, es lo que nos sirve ahora para poder definir cuál es la estructura más adecuada para tener una institucionalidad que vea no solamente la perspectiva, sino que le dé capacidades de gobernanza anticipatoria a nuestro país. Y dicho el concepto de gobernanza anticipatoria, rescatando lo que comentaba Paola, acá hay temas de definiciones que son súper importantes. ¿Para qué nosotros queremos tener una institución que haga prospectiva? ¿Para ciencia y tecnología, para hacer prospectiva tecnológica o para realmente entregar capacidades de gobernanza anticipatoria a nuestro país? Y cuando hablamos de gobernanza anticipatoria, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el país pueda tener, por ejemplo, mayores herramientas para poder definir cuál es el mecanismo de pensiones que nos va a servir más de aquí a los próximos 50 años. ¿Cuál va a ser la educación que nosotros necesitamos tenerle a nuestros niños, niñas y adolescentes en los próximos 50 años o en los próximos 100 años incluso? ¿Cuáles son las obras públicas que necesitamos para los tratados de libre comercio que estamos haciendo y que queremos desarrollar en el futuro, tanto con el Asia-Pacífico como con Brasil, con Bolivia, etcétera? No solamente qué es lo que está pasando con ciencia y tecnología, y ojo que lo estoy diciendo como científica, que acá en esta mesa vemos 2 científicos que hemos dedicado nuestra vida a esto y aún así nos encantaría tener un organismo que fuera solamente para nosotros, pero tiene que ser para todo el país. Y eso es algo que yo veo que le falta a este proyecto. Y por lo mismo, o sea, si me lo preguntan, si es que tenemos que votar sí o no, o ustedes tienen que votar sí o no, evidentemente que sí. Pero hay una gran oportunidad de mejora. Y eso es al final lo que tenemos que ver, una oportunidad de mejora en donde todos podamos conversar, donde podamos rescatar todos los estudios que se hicieron, todo el análisis prelegislativo que tuvo una participación muy amplia, tanto desde regiones como desde Santiago, para poder desarrollar el mejor proyecto, para poder crear el mejor Chile posible de aquí a 50 años más. Eso, gracias. Muchas gracias, Paula. Le ofrezco la palabra al exministro don Andrés Cupo. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los senadores, senadoras de esta comisión, a la ministra
a todos los presentes y agradecer muy sinceramente la invitación a poder contribuir en esta discusión. Primero yo quisiera partir por valorar la gestión de esta comisión, que creo que ha comenzado a acumular un cuerpo legislativo muy valioso para el desarrollo científico, tecnológico y para el desarrollo del país en general, y para promover también sus beneficios a la sociedad. La ciencia contribuye al bienestar de las personas a través de distintas formas. Una de esas formas es la experiencia de hacer ciencia, lo mencionó la Paula, ¿cierto? Del hacer ciencia como una experiencia enriquecedora, de la educación, de su aporte cultural, obviamente mediante sus aplicaciones y utilidad, la tecnología, pero también lo hace a través de su capacidad, y yo diría única, y aquí quizás tengo algunas diferencias con las personas que han expuesto antes, su capacidad única de contribuir a nuestra capacidad de anticipar y dibujar escenarios, de visualizar tempranamente las tendencias, y eso queda hoy día muy en evidencia de cómo estos centros a nivel mundial están basándose, por ejemplo, en ciencia de datos para poder dibujar esos escenarios. Entonces no se trata de que el Consejo haga política de CTCI, sino que cómo la ciencia contribuye a que podamos identificar esos posibles escenarios, cómo hacerlos que puedan evaluarse frente a distintas exigencias. Entonces, en ese sentido, primero me parece muy valioso dedicarnos a pensar y actuar en relación a cómo fomentamos esta ventana de oportunidad que nos ofrece la ciencia y la tecnología. Valoro que se haya aprobado entonces en general la idea de legislar. Y quisiera aportar dos reflexiones y dos recomendaciones que contribuyen, yo diría, y complementan lo que se ha mencionado anteriormente. La primera es que respecto al proyecto, y yo no conozco el trabajo previo, no pude participar del trabajo previo, así que solamente me estoy basando en lo que leí del proyecto de ley. Primero, que me parece que al tratar en la misma ley un Consejo Nacional de Futuro y Desarrollo y al mismo tiempo la Estrategia Nacional y además la Política Nacional de Desarrollo Productivo Sostenible, a mí me parece que el proyecto combina adecuadamente acciones necesarias y que son muy complementarias y que tendemos a veces a separarlas. A mí me parece que está bien que exista una coordinación de múltiples ministerios. Creo que resulta indispensable para incorporar la ciencia y la tecnología como motores de desarrollo. Yo creo que es bastante difícil pensar que una sola institución se hará cargo de todos estos temas para el Estado. Y yo soy partidario de que exista una complementariedad de instituciones. Y así yo lo veo que ocurre internacionalmente. Esto es bastante poco lineal y por lo tanto necesitamos múltiples canales. Y en eso se basa principalmente mi argumento. En relación al Consejo, como organismo autónomo, de carácter técnico, consultivo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que parece haber bastante consenso, la relación con el Presidente de la República, Presidente o Presidenta de la República, a través del Ministerio del Interior, parece a primeras contraintuitivo. ¿Por qué un Consejo de Ciencia bajo el Ministerio del Interior o de prospectiva basado en ciencia? Y aquí quiero hablar un poquito después de estos dos espíritus que parecen que existen en este proyecto de ley. Pero creo que, a pesar de que es contraintuitivo, al menos para Chile, a mí me parece que es necesario incorporar más canales sabiendo que no existe un único canal de cómo se vincula la ciencia y la tecnología y las capacidades que le otorga a una sociedad, por ejemplo, la anticipación, en la toma de decisiones al más alto nivel del Estado. Entonces, a pesar de que a primeras parece un poquito raro que esté bajo el Ministerio del Interior, asumiendo que va a estar ahí una vez que el Ministerio del Interior sufra las modificaciones que tiene que sufrir, a mí me parece que es una buena alternativa. Insisto que esto se basa en que deben verse todas estas instancias como complementarias, atendiendo a las ventajas que provee, de acuerdo a la casuística internacional, al menos que yo conozco, de que siempre existen múltiples canales.
Existen distintas instituciones que se dedican más o menos a lo mismo, porque, como digo, esto está lejos de ser lineal. Entonces, el Consejo se sumaría a una creciente lista de entidades que sirven dicho propósito, de alimentar al Estado para la toma de decisiones. Y quiero mencionar aquí la relevancia que ha tenido, por ejemplo, el Comité Científico de Cambio Climático, que hoy día asesora no al Ministerio de Ciencia, sino que al Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto?, con una participación activa del Ministerio y de los científicos y científicas que ese Ministerio puede nombrar. Lo mismo está ocurriendo con los consejos regionales de CTCI, donde no se trata de que la ciencia sea para el Ministerio o para el Consejo, sino que cómo se pone al servicio de distintos organismos en el Estado. Y quiero proponer dos temas que me parecieron que podrían revisarse para su consideración. La primera, y lo mencionó Sergio, yo creo que una de las fortalezas que ha tenido el Consejo CTCI y los consejos que lo antecedieron tiene que ver con que trascienden los gobiernos de turno. Y no es una estrategia de gobierno ni de un gobierno, sino que más bien es una estrategia que este proyecto lo resguarda, porque el presidente del Consejo le entrega básicamente al presidente entrante, o el presidente entrante tiene la responsabilidad de aprobar la estrategia. Entonces, a pesar de que queda resguardado, creo que el espíritu de esa trascendencia de los gobiernos de turno tiene que quedar plasmado en la ley. Hoy día el Consejo CTCI funciona con un reglamento que hace justamente eso, pero hoy día nosotros en Chile tenemos instancias donde la renovación por parcialidades, la trascendencia a un gobierno particular está en la ley, y doy el ejemplo de la ley que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que justamente hace eso en el artículo 7, lo señala expresamente que estos consejeros van a durar más que el periodo de gobierno, y de esa manera se resguarda esta visión de largo plazo, visión de Estado, que yo creo que es lo que en democracia podemos hacer para ir ajustando una estrategia. Nosotros sabemos que la política no es lineal, es como navegar, ¿cierto?, contra el viento, a veces va un poco para allá, un poco para acá, pero asegurarnos que en el largo plazo vamos a tener este avance en una dirección, y eso creo que tiene que darse dentro de lo que obviamente requiere nuestra Constitución con respecto a los gobiernos, pero hay mecanismos que permiten, y esos mecanismos pueden quedar en la ley y no necesariamente en el reglamento. Creo que ahí habría una forma de garantizar que esta trascendencia de los gobiernos de turno efectivamente se puede garantizar. Y lo segundo, que quizás esto es un poquito cercano a lo que mencionaba Paola, que tiene que ver con que yo creo que el proyecto, sí, hoy día, y eso hay que corregirlo, convive en dos espíritus, en el proyecto de ley del gobierno. Convive en dos espíritus. Hay un espíritu que tiene que ver con ciencia y tecnología, y de ahí los referentes que se usan en el mensaje, versus lo que aparece, ¿cierto?, en el objeto de la ley, que es un tema de perspectiva mucho más amplio. Entonces, ahí hay que, de alguna manera, encontrar un ajuste entre esos dos espíritus. Pero yo realmente considero que las capacidades científicas y tecnológicas se deben poner al servicio de este Consejo con un protagonismo importante. Entonces, en ese sentido, sí creo que este Consejo debería tener una densidad científica de todas las ciencias, obviamente, y una vinculación con el Ministerio de Ciencia de todas maneras, como ocurre quizás también en la Ley Marco de Cambio Climático. No me parece difícil de solucionar. Yo creo que los nombramientos pueden estar de alguna manera relacionados con el Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia tiene un consejo ministerial que ya tiene atribuciones de ciertos nombramientos para ciertas instituciones, y uno podría pensar perfectamente que ese mismo consejo puede contribuir a proponer algunos nombres para el Consejo de Futuro y Desarrollo. Yo concuerdo con Sergio, a mí me suena mucho más un Consejo de Futuro y Estrategia. Creo que eso queda mejor plasmado que el nombre de Futuro y Desarrollo. Dos, entonces, digamos, puntos de vista bastante puntuales en el proyecto, pero me alegro de haber podido compartirlos con ustedes. Espero que sean también de su interés, y le agradezco, presidente, su invitación, y me pongo a disposición
para otras materias también que se nos vienen encima. La ley de transferencia tecnológica es importante para el desarrollo de este país y muy contento también de participar en futuras instancias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés, y a cada uno de ustedes. Dos pequeños comentarios antes de hacer la palabra, digamos. Efectivamente, tal como... O sea, bastantes comentarios. Primero, agradecer a los que están en Zoom, digamos. Hay varios de la Academia de Ciencias, distintos expertos que nos han ido ayudando, digamos, y que están ahí conectados, al igual que en otras sesiones. Segundo, entendamos que la idea de la votación en general es aprobar la idea de legislar, es como decir, mire, este es el camino que tenemos que tomar, pero efectivamente la discusión particular es aquella donde se van implementando las conclusiones que se saque después de la discusión. Yo comparto plenamente lo de futuro y estrategia, me parece que por ahí hay un tema central, pero no es el único, tiene que ver con muchas formas de darle gobernanza a esta institución, que es justamente la que es bueno entender qué es lo que estamos buscando. En esa lógica, y antes de ofrecer la palabra, yo tengo dos consultas. Primero, puede ser medio naïve la pregunta, pero en la vida hay que ser naïve a veces. ¿Qué tema, política, hito uno puede encontrar en ejemplos extranjeros que se plantearon y que fueron obtenidos por alguna de estas instancias? O sea, es como para darle una perspectiva de qué lograr al final. O sea, por eso estuvimos viendo varios de los ejemplos, hay un tipo de institución hay en varios países, digamos, que se ha buscado. Usted lo describieron, hay Finlandia, Estados Unidos, China, yo estaba oyendo, India, Italia, Países Bajos, bueno, si uno pudiera graficar, mire, esto que se hizo hace, voy a inventar, 20 años atrás logró, en perspectiva histórica de tiempo, decir, esto es el objetivo que es cumplido. O sea, ¿cuándo uno puede declararse exitoso? Yo sé que para el futuro nunca uno se declara exitoso, pero ya eso he aprendido, digamos, porque siempre son preguntas más que respuestas. Pero creo que sirve de referencia un poquito dónde uno puede decir aquí un buen ejemplo de cosas que se anticiparon, voy a seguir la expresión que usaron, porque se previeron mucho antes que ocurrieran y por tanto el país se preparó para enfrentarlo. Creo que eso siempre es útil tenerlo como referencia. Y lo otro tiene que ver también con, claro que es más compleja la pregunta, pero entretenida, digamos, ¿a cuántos años uno debe proyectar las conclusiones? ¿A 10, a 50, 100, digamos? Porque ese es otro problema también típico de estas normas. O sea, a mí siempre trato de entender cuándo uno entiende que el objetivo está cumplido. Y eso, o se está cumpliendo, nunca está cumplido. No sé si me explico, digamos, respecto de esa lógica, que sería interesante tener una visión. Ahora, o que puedan mandar algún ejemplo en algún minuto, digamos, para que sirva como de orientador a un proceso que es entretenido, pero que es complejo y es indispensable. Por lo mismo, aquí si podemos tener alguna referencia nos ayudaría. Senador Chaguán. Primero, agradecer la pregunta al presidente, pero básicamente uno podría distinguir, porque yo quisiera señalar que este fue un trabajo exhaustivo que hizo este comité de expertos y técnicos, y donde se analizaron todas y cada una de las experiencias internacionales. Si uno pudiera determinar algunas diferencias sustantivas. Primero, Finlandia, que fue la primera Comisión de Desafíos del Futuro, fue capaz de articular un proyecto colectivo de nación con una mirada a largo plazo, porque recordemos que Finlandia era un país de los que tenía dependencia energética del petróleo ruso, tenía también una mala calidad de educación desde el punto de vista comparativo con el resto de Europa, tenía además una situación bastante compleja desde el punto de vista de la distribución del ingreso, y fue capaz de proyectar un acuerdo nacional donde la sociedad civil, los tomadores de decisión, los emprendedores se pusieron de acuerdo respecto a un modelo de desarrollo a largo plazo. Y en 20 años fueron capaces de dar el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo. Eso, Finlandia, es un ejemplo interesante. Si uno analiza, y yo quiero agradecer también a Malek, que está acá, que el trabajo que hizo la biblioteca, que también fue un insumo muy importante, también con los especialistas que intervinieron en estas sesiones,
que estuvieron conectados vía Zoom, desde el primer ministro de Finlandia, ex primer ministro de Finlandia, hasta el encargado de Prospectiva de Singapur y los expresidentes de la República, etcétera. Bueno, dan a entender que cuando hay fenómenos prospectivos que son capaces de tener un fenómeno de política anticipatoria, producen algunos efectos o no. Por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea, su institucionalidad prospectiva no cubrió los procesos migratorios o no los visualizó. Y hoy día tenemos los problemas que tenemos en Europa con el surgimiento justamente de los populismos de las derechas o de las izquierdas que toman discursos de derecha en términos de el cierre de frontera. Es justamente porque el fenómeno migratorio no fue considerado dentro del proceso prospectivo. Más bien, la Unión Europea tuvo un proceso prospectivo vinculado más bien a los temas de relación con los vecinos, mejorar la relación comercial, vincularse con otros bloques. Estados Unidos, en cambio, tuvo también un énfasis distinto, énfasis en los temas de defensa. O sea, ¿qué hizo Estados Unidos? Básicamente prospectó temas de defensa y algunos temas comerciales. Básicamente eso fue. Pero uno va mirando cada uno de los países. Japón tiene un ejercicio particularmente en el ejercicio de las nuevas tecnologías. Singapur en calidad de vida. O sea, hay fenómenos que uno podría combinar. Entonces, ahora, el gran tema de fondo es dónde se ubica el órgano prospectivo. Y cuando la segunda pregunta al presidente es cuánto dura, siempre, y esto tenemos que garantizar, que no sea el periodo de gobierno. Porque lo que no puede ocurrir es que se confunda una institucionalidad prospectiva con el seguimiento o criterio de legitimidad respecto de un proyecto, de un programa de gobierno en particular. Y eso, en algún minuto pasó en Francia. Yo diría que en el segundo gobierno de Macron, no sé, me puede contraargumentar Sergio, pero efectivamente cuando lo incorpora dentro del Ejecutivo puede haber habido ahí un matiz. Entonces, bueno, acá se requiere efectivamente visualizar cómo logramos darle autonomía, incorporar a la sociedad civil, darle una mirada a largo plazo, levantar el mentón de la política y de la política a largo plazo, de la política con mayúscula, y cómo somos capaces efectivamente de establecer criterios de legitimidad y cuál va a ser el carácter consultivo, va a lograr presionar para determinadas políticas públicas, incidir en determinadas políticas públicas. Bueno, eso es parte de cuál es el rango, de cuál es la impronta que le vamos a dar. Entonces, meterlo dentro del Ministerio del Interior corre el riesgo, no estoy diciendo que corre el riesgo de confundirse con una instancia más bien de ejecución de un programa de gobierno. Y ese es nuestro temor, yo diría más fundado. Entonces, eso es, presidente, respecto de su pregunta. Por supuesto que acá los que estuvieron a cargo de los órganos técnicos podrán resolverlo. Pero quisiera decirle que tenemos un privilegio en esta comisión, porque tenemos 3 ministras o ministros de Ciencia y Tecnología. Está también Silvia Díaz, que también podría darnos su opinión sobre la materia, porque tenemos a Andrés Kub, está Silvia Díaz y está nuestra ministra, y por tanto tenemos un privilegio que en esta sesión hay 3 ministros de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, y por tanto, a lo mejor, presidente, sería bueno, aprovechando la instancia, sugiero pedirle opinión también a Silvia. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Paula. Senador, usted preguntó experiencias concretas, por lo que entendí, y me gustaría justamente ir a esos ejemplos. Le voy a dar 3. Japón, Perú y Emiratos Árabes. En Japón, todos sabrán que después de la Segunda Guerra Mundial se desplomó la economía de Japón. Por razones obvias, recibió 2 bombas atómicas, murió un montón de su población y muchas de las empresas quebraron. ¿Qué es lo que hizo Japón? Japón hizo un análisis de cuáles eran los nichos en los cuales ellos podían tener mayores oportunidades de desarrollo, tomando en cuenta también cuál era la contingencia que en ese momento estaba Estados Unidos, ¿cierto?, dentro del país. Por lo tanto, la parte militar se vio bastante afectada, evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, y ellos decidieron apostar a la energía. Apostaron por energía, se pusieron a hacer políticas públicas asociadas a lo que se llama los grandes proyectos en español, en donde crearon grandes proyectos asociados a energía. Uno fue el proyecto Sunshine y el otro fue el proyecto Moonlight.
El proyecto Sunshine era para producir energía limpia y el proyecto Moonlight para poder almacenar energía. Hoy, Japón es un gigante tecnológico asociado a energía gracias a las decisiones que tomó después de la Segunda Guerra Mundial y que logró que hoy fuera un líder, entre otras cosas, en baterías, en producción energética y, por lo tanto, también en transferencia tecnológica y diplomacia científica, entregando este tipo de tecnologías a los países del Asia-Pacífico. Ahí tiene un ejemplo. Otro ejemplo, Emiratos Árabes. Como todos sabemos, el tema del petróleo está bastante cuestionado producto del cambio climático. Por lo mismo, Emiratos Árabes hizo un análisis para poder ver cuáles eran los nichos en donde ellos podían, entonces, con los cambios geopolíticos y todo el impacto mundial que estaba teniendo el cambio climático, por dónde podían mejorar asociados al desarrollo productivo. Y eligieron dos caminos. Uno era la desalación de agua. Actualmente están trabajando mucho en la desalación de agua. Y la segunda, el turismo. Antes de que Emiratos Árabes tomara estas decisiones, uno no podía viajar de turista. Ellos hicieron una nueva visa para que la gente pudiera hacer estas visitas y poder hacer toda una industria asociada al turismo en Emiratos Árabes. Y el tercer ejemplo es Perú. Hay muchos más. Solamente lo pensé como en sectores muy distintos del planeta. En Perú se empezaron a hacer los megapuertos. Y los megapuertos se hicieron no porque a alguien se le ocurrió que era una buena idea hacer puertos más grandes, sino porque vieron la posibilidad de tener a Perú con la oportunidad de ser un canal para hacer todo lo que son los tratados de libre comercio con el Asia-Pacífico y poder recibir los grandes barcos que en este momento Chile no puede recibir, porque a pesar de tener los tratados de libre comercio no tenemos los puertos adecuados para que esos barcos lleguen efectivamente a puerto con todo lo que tiene que ver asociado a carretera y ferrocarril. Y eso también fue un estudio prospectivo que hizo Perú para ver cuál era el nicho en los cuales podían tener alguna ventaja comparativa, en este caso, por su área geográfica en el continente. Y también tenemos un montón de ejemplos que no son países, sino que son empresas, como Copec. Copec tuvo la crisis del petróleo en los 70. Muchas de las empresas petroleras quebraron, pero Copec no, porque había prospectado ese escenario. Y como había prospectado ese escenario, tenía todo el plan de contingencia listo para poder salir y cambiar sus modelos de negocio y no quebrar y ser hoy el gigante que es. O sea, esto, si me está preguntando si es útil, yo le aseguro que es útil. Y no solamente yo, sino que la experiencia de muchos países que lograron el desarrollo gracias a este tipo de instituciones y a este tipo de decisiones políticas. Muchas gracias. No, yo creo que es muy útil. Lo que pasa es que creo que siempre es bueno tener referencia a qué es lo que, concreto, a qué es lo que es posible y a qué es lo que no es posible. Eso, y aquí los ejemplos suyos son muy pertinentes porque son cosas que son tangibles en el sentido de que son cosas que uno puede efectivamente prospectar. Yo habría dicho anticipar antes, pero ya estoy aprendiendo que el lenguaje ha ido cambiando. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Yo creo que en esta comisión hay una sola mirada respecto de la importancia y la necesidad de este tema. Lo hemos conversado en más de una oportunidad con la ministra, aquí en la misma comisión, todo lo que se hizo durante el periodo de la presidencia del senador Chaguán y que dirigió el ex ministro y ex senador Sergio Vittar. Por lo tanto, yo creo que eso está despejado. Es necesaria la prospectiva, es necesario tener una institucionalidad. Creo que ayuda y despeja las decisiones que los países tienen que tomar y nos permite avanzar. Los ejemplos que acaba de dar Paula Solar son tremendamente importantes y relevantes. Entonces, sería bueno poder, presidente, poder avanzar, aprobar la idea de legislar y después meternos a la discusión en particular. Este paralelo está muy bueno, se agradece. Porque nos permite aterrizar la mirada de la institucionalidad y hacer una discusión pertinente, desde la vinculación con el gobierno, donde lo vamos a radicar, hasta, ¿no es cierto?, el ámbito de acción que pueda tener. Eso, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a don Sergio. Unas pocas aclaraciones para que no esperemos que vamos a crear acá una institución que va a resolver grandes problemas. De lo que yo he visto de los organismos internacionales, primero van cambiando muy rápido. No vamos a lograr diseñar una cosa que funcione ahora. Primera observación. Por lo tanto, flexibilidad. Segundo, estos se van desarrollando con los recursos que tiene cada país, según los problemas que van teniendo,
y va evolucionando de a poco. Uno no puede pretender, porque no sabe, el mundo que viene es tan complejo, uno no sabe hoy decidir lo que va a pasar. Por lo tanto, segunda sugerencia como criterio, gradualidad. Tercero, no hay ningún organismo que pueda hacer todas las cosas que estamos pensando. Por lo tanto, red. Esto funciona en red. Aquí puede haber una capacidad de pensar largo, pero si va a hacer algo, por ejemplo, en un área que yo conozco un poco más, obras públicas, está a punto de enviarse al Ejecutivo un proyecto de creación de una instancia de apoyo al gobierno en materia de estrategia de infraestructura. Eso no es sustituible por esto. Va a haber muchos debates en la sociedad civil, Puerto Ideas de Antofagasta, Puerto Ideas de Valparaíso. O sea, lo que hay que promover aquí es el máximo de chilenos y chilenas pensando en el futuro y apoyando iniciativas de largo alcance. Y eso se va a dar en la práctica teniendo concentración de capacidades. Y sin duda lo último es el campo científico. O sea, vamos a intentar un periodo que viene que todas las sociedades van a estar determinadas por la ciencia. De hecho, la política hoy día no es científico discutir los comportamientos de la gente, pero a ustedes les cabe alguna duda que los comportamientos están todos cambiando con la digitalización y la inteligencia artificial. Entonces, todo está interconectado. Yo diría que necesitamos en Chile un grupo que piense transversalmente el futuro y que se apoye en todo, que estimule todo, que traiga gente de afuera para formar funcionarios en los ministerios que entiendan, que detecte desentendimientos en los ministerios y que haya mejor coordinación. Entonces, yo lo que diría es humildad para mirar esta iniciativa, pero trascendencia para mirarla también como una necesidad para mirar largo. Y agradecer a la gente de gobierno, yo quiero agradecer a Aysén, a la ministra, que alguien tome en el gobierno estos temas, porque a los gobiernos les importa re poco el futuro. Y no estoy echando la culpa a ningún gobierno de nada. Es que uno tiene que estar en las cosas inmediatas, el agobio del presente es tremendo. Entonces, que alguien en el gobierno esté pensando en futuro nos ayuda para sacar esto. Y hay que alegrarse que sea el Senado que tomó la iniciativa. Yo creo que es de los pocos países donde el Senado toma la iniciativa de decirle al Ejecutivo necesitamos algo global. Muchas gracias, Sergio. Ministra. Muchas gracias, presidente, y gracias a las personas que vinieron a comentar el proyecto. Aprovecho a saludar a mi exministro, trabajamos hartos años juntos con Andrés. Yo quería hacer dos comentarios muy breves. El primero es que me sumo a las palabras de todos y en particular a los de la senadora Rincón, de decir que es una muy buena noticia que estemos todos acá con la intención de avanzar en esta materia y que creo que los puntos que levantó Sergio muy detalladamente, y Paula y Andrés en sus exposiciones, van a lo central del proyecto, que es el espacio donde creo que es bueno que tengamos la discusión también. Lo decía la senadora, en particular podemos entrar en el detalle. Lo que nosotros presentamos fue el ejercicio de adaptación de lo que hizo esta comisión desde la perspectiva del Ejecutivo, pero evidentemente entendiendo que hay un espacio de trabajo y de discusión donde, reitero una vez más, como Ministerio completamente disponibles para trabajar en indicaciones, entre sesiones, con sus asesores, con Sergio y su equipo, con el que sea necesario para ir perfeccionando el proyecto. Y lo segundo, me voy a permitir una recomendación. A propósito de lo que decía Sergio de mirar fuera de la contingencia, hay un libro precioso de un escritor que se llama Cixin Liu, que es de ciencia ficción y tiene puros cuentos, que se llama Sostener el cielo. Que a los que les gusta un poquitito la ciencia ficción y se quieran poner como en el mood de este proyecto de ley, puede ser muy interesante porque nos obliga a mirar a 100 años, a 300 años hacia adelante y pone las catástrofes más espantosas en la perspectiva del tiempo, que creo que es parte de lo que debiera inspirar este proyecto. Así que lo dejo como recomendación para estar a tono. Gracias, presidente. Y anote otro que lo voy a recomendar yo, Las intermitencias de la muerte, de Saramago. Notable, donde plantea qué pasa si la muerte se declara en huelga y cómo funciona la sociedad
Es muy notable. Eso es... No sé si doña Silvia está viendo la palabra o me confundí yo. ¿No? Parece que no. No, presidente, no he pedido la palabra, pero muchas gracias por dármela. Agradecer también al senador Francisco Chaguán por saludarme y hacer mención a que pudiese hablar. Yo entiendo que voy a ser invitada a la comisión y prefiero guardar esa instancia de forma presencial para dar mis comentarios al respecto. Perfecto. Pero muchas gracias. Perfecto. Saludar a la ministra presente y al exministro Andrés Kuhn. Muchas gracias, doña Silvia. Ok, entonces yo creo que tuvimos una buena visión transversal. Creo que no hay dos opiniones, representantes de distintos gobiernos, de que esto hay que impulsarlo, fortalecerlo, mejorarlo. Tiene razón, o sea, una vez que se apruebe en general, después viene en particular, ahí esperamos hacer una discusión punto por punto y tomar muchas. Yo comparto muchas de las propuestas o sugerencias que ustedes han hecho, digamos, en el sentido de, desde el nombre, que a mí me importa, porque le da energía. Los nombres dan energía, una cosa que yo he aprendido con buena y mala experiencia, pero así, también la transversalidad, que me parece fundamental. Eso es lo que diferencia políticas grandes de políticas que duran, digamos, lo que dura un gobierno, digamos, y eso nunca es bueno. Así que creo que son buen escenario. Pongámoslo en votación el resto de los senadores y senadoras, secretario. Entonces, continuamos con la votación en general del proyecto sobre prospectiva. Ya manifestó su opción el senador Durresti, aprobando en general el proyecto. Senadora Rincón, ¿cómo vota? Senador Chaguán, ¿cómo vota? A favor por las consideraciones antes señaladas, haciendo propias las consideraciones tanto y las opiniones vertidas por Sergio Vitar, por Paola Aceituno, por la Paula, también por el ministro Kuhn, por Andrés, y ciertamente porque me tocó participar, creo efectivamente que se requiere avanzar en una institucionalidad algo distinta a la que hoy día tenemos, pero ciertamente creemos que van en la dirección correcta. Y yo quiero además agradecer a Paula Solar, a Paola Aceituno y a Sergio Vitar por el tremendo trabajo que realizaron durante largos meses para poder llegar a una propuesta. Agradecer también a la ministra por haber recogido la idea en parte. Yo sé que a veces no depende de los ministros o ministras, sino que de la institucionalidad propia del gobierno, porque esto es un tema que pasa seguramente por el comité político, por una definición de política pública a largo plazo, pero acoger, porque tuvimos la oportunidad de iniciar esta discusión, porque nuestros proyectos fueron declarados inadmisibles por el presidente del Senado, yo diría erróneamente. Insistimos tanto con Jimena para que eso ocurriera, pero bueno, está bien. Pero creemos sin lugar a dudas que creemos que hay que avanzar en esta materia. Quiero agradecer en forma muy particular también a Carlos Carmona, porque fue una de las plumas que fueron vitales en la conformación del proyecto. Quiero agradecer también a la Carola Muñoz, que también nos ayudó a congregar, a estructurar, a dar todas las facilidades para que la comisión funcionara, a la Academia de Ciencias y a todos aquellos que vinieron justamente a exponer. Yo voto favorablemente. Quiero además agradecer en forma muy particular a la Biblioteca del Congreso, no me voy a cansar de decirlo, que estuvo siempre disponible para ayudar y colaborar en esta materia. Voto favorablemente, creo que acá se empieza a jugar los lineamientos de construcción de un futuro como proyecto colectivo. Y esto yo diría es lo más relevante del proyecto. Voto favorablemente. Gracias. Presidente, ¿cómo vota? Yo también voto a favor. Yo creo que, además, me ha tocado revisar estos días la discusión que hubo, digamos, respecto de actas o distintos comparados que la Secretaría ha preparado y se ve que hay un esfuerzo grande por pensar en grande. Yo creo que en Chile lo que más a veces nos cuesta es pensar en grande, con proyectos que nos unan y no revisando a veces temas que sabemos tenemos desencuentro. Por eso yo preguntaba un poco ejemplo, porque de alguna manera eso también nos permite limpiar un poco la mente, digamos, y entender los problemas que vamos a tener que asumir hacia adelante, que a veces
nos tocan casi de refilón. Yo, muy brevemente, yo me acuerdo que a propósito de un congreso del futuro, hace muchos años atrás, varios años atrás, me tocó dirigir una mesa donde había un premio Nobel de Medicina, digamos, y más allá de una cantidad de cosas impresionantes que dijo respecto de cómo venía el futuro, me hizo una pregunta, yo estábamos en el Maule, fue el Maule, digamos, y dice, ¿cuántas prótesis de cadera hay en el hospital del Maule? Y la pregunta, imagínense, era, llamé al director y ahí, claro, 4, digamos. Entonces dijo, bueno, dígale que aquí a 5 años más tienen que tener 400, porque ese es el tipo de, digamos, situaciones médicas que se empiezan a producir hacia adelante. No porque uno sea mejor o peor, sino porque la gente vive más y los huesos tienen un límite de funcionamiento. Bueno, ese tipo de cosas se fija que, mirado en chico, uno también puede mirarlo en grande, digamos. ¿Cuáles son los trabajos del futuro? ¿Cuáles son, que son nada que ver con los del presente? Lo único que yo tengo claro, y de alguna manera ojalá esto nos ayude a reflexionar. Por eso es importante el vehículo, por eso es importante el nombre que le da energía, el vehículo que le da fuerza, la transversalidad que le da duración en el tiempo. Y yo creo que aquí hay una muy buena idea que tenemos que meterle el máximo esfuerzo con la ayuda de todos ustedes, los que están en el Zoom, con la ministra y con los miembros de la comisión para sacarlo adelante. Así que voto a favor. Resultado de la votación, aprobado en general por la unanimidad de los senadores presentes, 4-0. ¿Se aprueba entonces, ministra, que cumplimos aquí en esta comisión? Por haberse cumplido con objeto de la sesión, esta se levanta. Recording stopped. Y además que se fue Alfonso rápido, así que está...